Cada viaje es un regreso, y si esos 30 años han sido un viaje en el teatro, con el teatro, a través del teatro, fuera del teatro tal vez, me pregunto dónde he regresado, a qué quería regresar. El 1 de octubre, Elodín cumple 30 años. Es algo de inhabitual en la historia del teatro, sobre todo contemporáneo, que un grupo había resistido con las mismas personas que lo crearon tanto tiempo. Se dice que la vida de un grupo teatral corresponde a la vida de un perro, 7 años, es decir, que son más que centenarios. Y estaba pensando que entre de 7 a 8 años, con ese legamen que me ata a México y a América Latina, seguramente estaré de nuevo aquí, y será el 2001, y frente a las personas que vendrán, podré decir, vengo de otro siglo, vengo de otro milenio. Y así me parece hoy, que vengo de una época tan lejana y tan distante de la de hoy, que intentar de concentrar lo que han sido las experiencias fundamentales para mí como persona va a necesitar como algunas fases, algunos puntos de orientación. Y voy a escoger 3 adverbios. Son, creo, los adverbios que pueden concentrar toda la problemática que cada uno de nosotros que escoge el oficio del teatro debe que solucionar. Son 3 adverbios donde la soledad o las soledades de nosotros nos obligan a encontrar la solución. El primer adverbio es cómo, el segundo es por qué, el tercero es dónde. Cómo hacer teatro, cómo transformar en algo lleno de vida lo que Artaud llamaba signo eficace, que deja una huella, lo que hacemos sobre el escenario, en el momento que encontramos el espectador. El cómo tiene que ver con la técnica, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la estrategia personal, tiene que ver con la comprensión de sus propios límites y cómo trascenderlos. Tiene que ver con lo que va a ser la creación de una genealogía, de una familia ancestral de antepasados a la cual uno se ata, a la cual uno se conecta, pero siempre desde el punto de vista de cómo ser eficaz, cómo llegar a la esencia, cómo cómo despojarse de todo lo que es redundante, ornamento, lo que de veras puede llegar a esa parte entre de nosotros que vive en exilio. Cuando Elodín comenzó, era un grupo de jóvenes rechazados de la escuela teatral, y ese problema del cómo se volvió fundamental para nosotros. No teníamos maestros, no teníamos esa seguridad o esa coartada de seguridad que las escuelas pueden dar. Es decir, que había algunas personas que nos indicaban, nos podían orientar en los primeros pasos. Los primeros pasos tuvimos que inventarlos nosotros mismos, y de aquí es el comienzo de la profesión, del oficio para nosotros, se volvió también en una pregunta fundamental. ¿Cuál es la identidad profesional que tenemos que tener?
quién somos profesionalmente. Porque es evidente, no somos actores, porque el medio teatral, la tradición, la institución teatro no nos ha acogido. Entonces, esa herida, ese sentido de inseguridad que se creó desde el comienzo, el hecho de no saber, a pesar que había frecuentado una escuela teatral en Polonia y había vivido 3 años siguiendo el trabajo de Grotowski, que a ese tiempo, entre 61 y 64, no era aún conocido, yo mismo no tenía mucha experiencia. Había mirado mucho, había hecho muy poco prácticamente. Entonces, eran mis primeras armas, mis primeras experiencias. Tenía 28 años. Entonces, esta necesidad de definirnos, de definir a nosotros mismos quién éramos profesionalmente. Esto en un periodo cuando en Europa no existía nada de vida teatral fuera de la institución, es decir, de edificios. La cultura teatral europea es muy rica, pero hasta el 68 ella se pasaba esta vida cultural entre la institución teatro, entre los edificios. Después del 68 comenzó a desarrollarse toda una vida paralela, alternativa de cultura teatral, con la creación de grupos y de otras experiencias. Pero en el 64, cuando empezamos, la idea misma de ser un grupo teatral sin edificio era incomprensible. Y tengo que decir, cuando pienso a esa época, que sin duda éramos como ciegos y como amputados de un sentido crítico de lo que hacíamos, porque era tan loco, tan absurdo, como si alguien pensaría hoy de ir a construir una ciudad sobre la superficie del mar, algo parecido. El problema de cómo volvernos actores que podían ser a la altura de los colegas, de los actores profesionales. Al comienzo, mi problema era de cómo volverme a la misma calidad de los actores profesionales. Tenga presente que mi formación ha sido en Polonia, y en Polonia había algunos actores profesionales del teatro tradicional que eran grandes ejemplos para mí y también para todos, para Grotowski. Entonces, el actor tradicional ha siempre sido para mí el modelo, los grandes actores tradicionales del teatro europeo. Entonces, ¿cómo llegar a esa capacidad de mover, emocionar el espectador? Es evidente que comenzamos de la cosa más sencilla, de lo que sabíamos nosotros mismos. Pantomima, balletto, gimnástica, acrobacia, algunos ejercicios de voz, algunos ejercicios que a ese tiempo se hacía al teatro de Grotowski, pero eran aún a un estadio muy primitivo, no se habían desarrollado en esa extraordinaria alquimia dinámica que muestran, por ejemplo, las películas que después Torger, un fundador de Odin, mi compañero, un actor, esas películas que él hizo sobre el trabajo de entrenamiento de Grotowski con su actor extraordinario, Richard Cieślak. Entonces, esto fue el comienzo, el cómo. Fueron los libros, fundamentales fueron los libros. Creo que a través de los libros yo encontré con quién dialogar. Cuando uno comienza, el momento peor es la soledad, porque es como si uno no existe, no es tomado en consideración. Creo que uno de los crímenes más horrorosos que se cumple hacia la juventud o hacia las personas que quieren echarse en ese camino del teatro, en ese camino arcaico en nuestra época del teatro, es el hecho de no ser tomado en consideración. Era como si eran aire, era como si no existieran, era como si eran transparentes, si no tenían consistencia.
Y esto es algo que ha quedado en mi memoria, ha quedado en mis sentidos. Para mí, la primera vez que una persona vino a visitarnos después de algunos meses fue un momento cuando de veras tuve la sensación que algo me había dado la vista, que algo me había dado de nuevo los sentidos. Era como si yo había nacido socialmente. Por esto este deseo, esa necesidad en mí, de dar, de restituir lo que esta visita en el invierno del 65 en Oslo, en Noruega, ha significado por mí. Por eso ese interés, esa necesidad en mí de ir a visitar los grupos que comienzan, los grupos que empiezan a seguir ese camino un poco a ciegas de la vocación y del oficio. Los muertos entonces, los libros se volvieron mis compañeros. Era el momento de cuando, lleno de dudas, después del trabajo con mis jóvenes actores, llegaba a casa y no sabía qué hacer. Al mismo tiempo es una de las condiciones de un líder, que él debe dar confianza. Él puede mostrar, quizás, de no saber, puede mostrar sus límites, pero a pesar de eso debe dar confianza. Entonces, ¿cómo dar confianza? Cuando yo mismo estaba me sentía como un caballo ciego corriendo al borde de un barranco helado. De veras, en cualquier momento podría caer. En esos momentos de soledad, no solo profesional, también geográfica. La Noruega es al norte de Europa, es un lugar perdido, es el Antártidis. En ese lugar donde de veras uno tenía la sensación de ser como en una Siberia, de ser como uno de esos personajes de La Casa de los Muertos de Dostoyevsky. De pronto la geografía comenzó a mudar. Era como si, también a causa de mi experiencia de emigrante, de italiano desterrado en Noruega, es como si los confines, las fronteras nacionales no existiesen más. Y por eso el Asia comenzó a tener un gran papel en mis fantasías o en mis intentos de orientarme. Creo que todo el aprendizaje debe ser un aprendizaje a orientarnos, no a conocer, no a aprender, sino a aprender a aprender. El aprender a aprender significa saber enfrentar el desorientamiento, pero con algunos elementos técnicos fundamentales que nos ayuden a navegar. Es de veras como, y no es metáfora eso, es el navegar, no sabiendo en qué océano uno se encuentra, pero conociendo cómo leer las estrellas, cómo navegar contra el viento, es decir, algunos elementos técnicos fundamentales. Era a la búsqueda de esos elementos fundamentales que yo me dirigí hacia Asia. Tenía ese recuerdo muy particular de mi viaje a la India. Yo venía de una experiencia política y desde el comienzo para mí el teatro fue siempre visto como un factor de compromiso en la comunidad. Y esta visión en la cual creía y en la cual aún creo, recibió un grande choque cuando viajé a la India, porque me enfrenté a un espectáculo de Kathakali,
de algunos de ellos, donde yo no entendía lo que pasaba, no conocía las historias, eran historias de mitos tan lejos de mí, y aun cuando me los explicaban, esto no daba ninguna asociación, no despertaba ninguna emoción en mí. Y a pesar de eso, había como largos fragmentos donde algo fundía en mí. Eso yo no lo podía entender, no era un problema de esotismo, no era un problema solo de lo que podía ser el efecto sensorial sobre mis sentidos de la música, de los tambores, del maquillaje, de los tracks, no. Había como algunas, hoy podría decirla con otras palabras, como una calidad de energía que era modelada de tal manera, a través de tal signos, que de veras esos signos se volvían eficaces y dejaban como una cicatriz, una huella en mí. Y de veras algo se despertaba en mí. Y era una experiencia muy extraña para alguien que había pensado el teatro como un instrumento de intervención a nivel de conciencia y de reflexión. Esta era mi visión del teatro político de ese tiempo. Entonces, gracias a ese recuerdo, el cómo llegar a ser actor, a los primeros años de Odín, fue como un diálogo con mi memoria, de lo que yo me recordaba de esa experiencia. Claro que me inventé muchas cosas, claro que esa experiencia me permitía quizás de decir algo a mis actores y dar a ellos esa calidad de confianza que hace que uno pueda de veras marchar sobre el agua. Y de esa manera, las tradiciones asiáticas se volvieron como algo de muy familiar para ese grupo, totalmente extrañado, totalmente afuera de lo que era la vida teatral noruega. Y fue la simiente, fue la semilla de algo que después ha profundamente marcado mi manera de pensar. Es decir, que allá se encuentra lo que se ha vuelto mis raíces, mi identidad profesional. Porque es como si de un lado tenemos una identidad biográfica, histórica, biográfica, que nos ata a una tierra, que nos ata a una historia, a una cultura, pero es como si de otro lado hay una identidad profesional que hace que artesanos del mismo oficio pueden dialogar a pesar de las culturas, a pesar de los idiomas distintos. Un carpintero puede hablar de problemas técnicos con otro carpintero. Un médico podrá hablar de problemas de fisiología o de sintomología con otro doctor. Entonces, al comienzo de esta situación de soledad, se distiló lo que después se volvió muy evidente para mí, que existe una patria para nosotros, hombres y mujeres del teatro y de la danza. Existe otra patria, a pesar de la patria o de la nación a la cual uno puede decidir de pertenecer. Digo, puede decidir de pertenecer porque yo soy italiano, emigrado, primero en Noruega, después viví mi experiencia política durante muchos años, fui obrero, viví la lucha de clase, después fui en Polonia, allá viví mi aprendizaje teatral y después de regreso en Noruega me reencontré en Dinamarca con mi grupo de teatro. Es decir, es un viaje donde yo me doy cuenta que
hablar de nación no tiene sentido, pero raíces tenemos que tenerlas. No se puede vivir sin raíces. Nos volvemos de veras juguetes de los vientos del espíritu del tiempo. Las raíces son valores, las raíces son algo en el cual de veras no es que creemos, no son necesarios, son lo que nos orientan, son lo que nos permiten de decir sí o no, aunque no somos conscientes de eso. Entonces, esa geografía que se desplazó, esa introducción, ese diálogo con los asiáticos, con tradiciones asiáticas, fue el comienzo de lo que después se ha transformado para mí en algo de muy claro, ese territorio común que es la profesión, una identidad profesional, y que hace que yo hoy puedo de veras encontrar otras personas, y a pesar de las diferencias yo puedo comunicar, encontrar lo que tenemos en común y no solo concentrarnos sobre lo que nos separa. Al mismo tiempo, en intentar de construir ese cómo, vivimos otra mutilación. No solo ese complejo de inferioridad, y muchos de vosotros lo conocen, es el complejo de inferioridad que se transforma en complejo de superioridad, pues no tenemos edificios, dinero, y no pertenecemos a la aristocracia teatral tradicional. Entonces, moralmente somos más limpios. Nosotros hacemos eso para el arte. Lo hacemos, no es teatro comercial lo que hacemos. Entonces, a pesar de esa mentira vital, como diría Ibsen, hubo otra mutilación. Fue cuando las circunstancias nos obligaron a dejar Noruega para la Dinamarca. Entonces, Noruega y Dinamarca pertenecen más o menos al mismo círculo de cultura, exactamente como el Brasil y Argentina pertenecen. Es decir, son países latinos, los dos, América Latina. Los idiomas con un poco de esfuerzo se entienden. La misma cosa es entre Dinamarca y Noruega. Con un poco de esfuerzo, de buena voluntad, nos entendemos. Pero esto significa que va a ser muy difícil hacer pasar todas las matices de ese instrumento tan refinado que es el idioma en el teatro. Imagínense, algo que se proyecta en los sentidos, en la vida presente y también pasada del espectador, algo que se transforme en un regreso o en un viaje hacia esa parte en él que vive en exilio, en el centro de su vulnerabilidad, allá donde hay como una imagen, pienso que es quizás la imagen de nuestra madre, donde hay las heridas, donde hay las humillaciones que hemos vivido, donde hay las nostalgias más profundas. Esto me hizo comprender que no era el mensaje ideológico el importante, sino el cómo uno creaba su manera de vivir y su manera de vivir el teatro. Eran los años, a mitad de los años 70, y aquí entró mi geografía, se dilató inmensamente, se transformó, porque fue los años cuando yo y el Odin Theatre encontramos América Latina. Creo que América Latina ha influenciado profundamente nosotros. Los ha influenciado porque aquí encontrábamos personas que vivían el teatro, hacían el teatro en circunstancias totalmente distintas
de la europea. Al final, en Europa existe una conciencia que el teatro es un arte y debe ser protegida. Hay ministerios de culturas en Europa que protegen nuestra tradición teatral, protegen la Comédie Française, el Teatro Real de Copenhague y todo eso. Es vero, no toman en consideración compañías jóvenes, conjuntos jóvenes, grupos jóvenes, pero es como si se acepta que esos jóvenes pueden un día volverse famosos y entonces automáticamente entrar en ese panteón del reconocimiento donde también los subsidios están. Aquí en América Latina encontramos otra cosa. Cuando hablo de América Latina pienso menos al México, sobre todo a lo que hemos vivido en lugares como el Perú, como en Venezuela. Había personas que estaban totalmente acostumbradas a hacer teatro pagando de su propio bolsillo. Era como si el sentido del teatro para ellos era tan fuerte que ellos hacían exactamente lo que Meyerhold había dicho un día. La gente debe pagarte si quieren ver el teatro que ellos quieren y tú debes pagar de tu propio bolsillo si quieres hacer el teatro que tú quieres. Es evidente que cada uno de nosotros quiere tener dinero, ninguno de nosotros quiere ser un artista, un bohemien romántico. Cada uno de nosotros desea la seguridad. Y también en los colegas latinoamericanos que he encontrado, hay siempre esa nostalgia hacia la seguridad económica. Pero a pesar de eso, a pesar de la situación política, estamos en los años 76. 9 años han pasado desde que un doctor argentino se fue a morir a Bolivia, Che Guevara. Era un continente muy distinto de lo que es ahora América Latina en el 76. Era un continente con una virulencia política que durante los años, al final de los años 70 y 80, ha exigido tantas víctimas. Fue un momento donde nosotros como europeos estábamos también frente a una forma de defensa que los latinoamericanos tenían, eso de rechazar el extranjero como imperialista cultural. Y ancora una vez, ese mito de las raíces o de un origen que hacía que el colombiano o el peruano intentaba de comprender cómo hacer un teatro peruano que no sea una imitación del teatro que se hace en Nueva York o en Europa. Estas discusiones con nuestros colegas latinoamericanos significaron mucho para mí. Ellos me ayudaron enormemente a elaborar, a reflexionar sobre ese adverbio fundamental del cómo. Para mí era importante, yo sabía que a pesar de contextos distintos, a pesar de la manera como cada uno tiene estéticas o necesidades distintas haciendo teatro, había algo en común. A ese tiempo lo mencionaba como técnica, los problemas técnicos son los mismos, decía todo el tiempo. Ellos todo el tiempo decían, no, los problemas técnicos están atados a la ideología, es la visión del mundo que decide cómo tú solucionas los problemas técnicos. Esto era siempre para mí algo de muy difícil a comprender. Podía aceptarlo, naturalmente, si me lo decía un amigo que había hecho un buen espectáculo. Cuando Santiago García de la Candelaria de Bogotá, yo vi su Candelaria años 50, claro, era un espectáculo extraordinario, uno de los mejores espectáculos que he visto en mi vida. Y cuando él me decía esto, podía creerlo, pero era como si esto no funcionaba en base a mi propia experiencia. Yo sabía que la ideología no me ayuda
cuando estoy frente a un actor y tengo que estimularlo, encontrar lo que puede ser el siguiente paso, el paso necesario para que él pueda superar la resistencia que ella encuentra en ese momento. Y de aquí creo que Latinoamérica ha sido fundamental, por lo que después se ha vuelto antropología teatral. Porque para mí era importante encontrar un territorio neutral, un territorio objetivo, donde sin pasión, sin virulencia, sin esa excesiva retórica que no solo la gente de teatro, también los latinoamericanos pueden tener cuando hablan de política. ¿Cómo encontrar ese territorio objetivo? Y fue así que creo nací la antropología teatral. Mi manera de pensar que sí, cuando yo veo un actor, él es una persona social, él pertenece a una historia. Esto es una parte, la parte que lo rende relativo. Él no puede ser otro. Él, al mismo tiempo, se manifiesta profesionalmente, se presenta a través de un género que puede ser la danza, puede ser un teatro, puede ser el mimo, al límite puede ser la ópera, todo un género performativo. Y esto también es relativo. Pero hay un tercer factor, un tercer aspecto, que se encuentra en cualquier situación de representación. Allá donde hay un actor, un bailarín, un cantante y un espectador, se encuentra ese factor. Y es la presencia. El actor, el bailarín, el cantante, debe saber utilizar su presencia física y mental de manera distinta de la que utiliza en la vida. Entonces, esto me permitió delimitar el campo de lo que era la antropología teatral, es decir, de cómo construir la presencia. Cuando al final de los años 70 comencé a comprender todo eso y comencé a releer todos los muertos, los libros de nuevo, descubrí que ellos hablaban de esa problemática, hablaban cada uno con su propia terminología. Cuando Stanislavski, por ejemplo, en sus libros habla de la organicidad, al final todos los libros de Stanislavski son textos, son indicaciones para cómo volverse orgánico sobre el escenario. Pero organicidad significa vida, es lo que está en vida, esa es la organicidad. Cuando De Croo habla que todo mi trabajo consiste en crear una existencia, primero el actor debe existir y después él puede representar. Entonces el problema de la presencia, de una manera, de un comportamiento escénico que aún no representa exactamente como lo conocemos de todas las formas codificadas en todos los lugares del mundo. El balleto clásico, la danza moderna, el mimo, comienzan por patrones, por dibujos, por esquemas dinámicos de movimientos codificados, formalizados, que se repiten. Ellos construyen una presencia escénica, un comportamiento escénico, y después ese comportamiento comienza a representar. En ese camino, en ese giro de experiencias, fue en los últimos años, cuando estaba escribiendo La canoa de papel, que exactamente como cuando hago un espectáculo, que puedo comenzar a escribir comenzar un espectáculo y aún no sé dónde va a terminar, así comencé
un capítulo que me llevó a algunos descubrimientos muy importantes. No lo voy a mencionar ahora. Concierne los ejercicios. ¿Por qué al comienzo del siglo la gente, como Stanislavski, Meyer, comenzaron a hacer ejercicios? Ejercicios que no tienen nada que ver con la representación teatral. Si ustedes piensan un momento qué significa esto, es una paradoja. ¿Por qué hacer ejercicios cuando en realidad el objetivo es de interpretar un texto? Porque es lo que ellos hacían. Pero a pesar de eso, algo distinto nació de esa problemática. Cuando el actor comienza a trabajar con los ejercicios, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo en realidad? Él estará haciendo lo que Stanislavski ha definido según el título de su libro. Él trabaja sobre sí mismo. El actor trabaja con sí mismo. De pronto, ese trabajo con sí mismo puede quedarse allá. Y esto se vuelve una práctica espiritual, una disciplina espiritual. Esta es una de las líneas o de las tendencias de este siglo. Comenzó con Stanislavski al final de su vida. Todas las testimonianzas indican que al final el trabajo de las acciones físicas de Stanislavski era de veras como una búsqueda en ese sentido. Él trabajaba años y años, o meses y meses, por ejemplo, en estos ensayos sobre el Tartuffe en su casa, sin preocuparse para nada del espectador y del espectáculo. Pero esta línea la encontramos también en Decroux. Decroux ha trabajado con sus alumnos sin permitirles que hagan espectáculos. Estaba directamente prohibido encontrar al espectador o crear una situación de encuentro con el espectador. Y conozco personas, colaboradores de Decroux, que trabajaron con ellos años y eran profundamente atados a él, y él, Decroux, a esas personas, que fueron de pronto echados de su pequeño estudio en París, porque él se había enterado que habían hecho espectáculos. El último ejemplo de esa dirección, de utilizar el trabajo teatral del actor sobre sí mismo, es Grotowski. Grotowski, cuando él terminó su carrera teatral, si el teatro existe porque hay el espectador. ¿Qué es el teatro? Si uno tendría que decir qué es el teatro, es el espectador el teatro, no es el actor. Es el espectador. Sin espectador no existe el teatro. Entonces, Grotowski, en el momento cuando él excluye el espectador de su trabajo, él continúa y se vuelve el ejemplo más extremo de ese trabajo de un individuo, del actor sobre sí mismo. Él lo llama el performer, con una mayúscula, y que, claro, ese trabajo puede ser también aplicado en la profesión, en el oficio, pero es también como una forma de disciplina espiritual, puede imaginar. Entonces, este es de un lado. Si uno piensa a los grandes reformadores, los grandes nombres que nos ayudan a orientarnos, tenemos que tomar en consideración, como siempre, el trabajo sobre sí mismo, la preparación, el aprendizaje, el entrenamiento, fue esencial para ellos. Y ese trabajo con sí mismo, claro, estaba hecho, se hacía para poder ser más eficaz hacia el espectador. En algunos casos hemos visto cómo el trabajo sobre sí mismo ha excluido el espectador y se ha transformado en toda otra práctica. Es extraño
como al comienzo del Odín, yo también tenía la tendencia a considerar el trabajo del actor sobre sí mismo como una práctica casi iniciática. Con los años descubro de haber perdido, de no preocuparme más de ese aspecto. Y es que con los años se ha creado toda otra preocupación, la de salvaguardar el espectador. No digo los espectadores, digo el espectador. No soy seguro que el espectador hacia el cual yo quiero hacer teatro sea presente cuando presento mis espectáculos. Quizás él nunca va a venir, pero es como si él es mi Kim. Ustedes han leído ese libro de Kipling que se llama Kim. Es un libro muy bello que todos los jóvenes en su adolescencia han leído. La historia de Kim, el hijo de un soldado inglés que ha perdido a su padre, y los compañeros, los otros soldados, lo ayudan, le dan a comer, pero él vive en la India y se ha profundamente hinduizado, es decir, que vive en la calle, habla los idiomas hindúes. Y Kim un día encuentra un sannyasi, encuentra uno de esos monjes que viven de limosnas y viaja, es un monje ambulante. Y es tan fascinado que él comienza a seguirlo y a ayudarlo, y él se vuelve como la guía. Es la versión aventurosa de lo que es esa relación entre experiencia, viequez y juventud y vitalidad, la que también Hermann Hesse ha tratado en su Magister Ludi. Me acuerdo que con Grotowski, cuando hablábamos en Polonia de cuál podía ser también un sentido del teatro, era saber encontrar su propio Kim. Pero a ese tiempo lo pensábamos a nivel profesional. Él podía decirme: tú vas a ser mi Kim, tú vas a continuar lo que yo he comenzado. A pesar que este es algo un poco ridículo, porque Grotowski es mi coetáneo, tiene la misma edad, 2 años más que yo, entonces no hay para nada esa relación de viequez. Y a ese tiempo, a pesar de todo, él no era para nada conocido, o muy poco conocido, entonces era de vera megalomanía, todo eso. Por mucho tiempo creo que el Kim para mí ha sido alguien de la profesión. Ahora, y por eso pienso que el trabajo sobre sí mismo del actor era considerado por mí profundamente como un camino que no era teatral, que a través del teatral narraba otra historia o perseguía otro, o hacía otro camino, recorría otro camino, iba hacia otros horizontes. Pienso que en los últimos años mi manera de pensar ha cambiado completamente y el Kim está entre los espectadores. En cierto sentido es insensado, es muy poco funcional, porque nunca lo encontraré. Kim es alguien que te acompaña. La historia de Kipling es un momento de conjunción, de encuentro. El espectador, yo no voy a poder, con ese Kim, el espectador no voy a poder continuar ese encuentro.
Pero eso no son metáforas, porque eso a nivel técnico tienen consecuencias increíbles. A nivel técnico significa que lo que yo antes hacía hacia los actores, ahora yo lo hago hacia los espectadores. Me voy a explicar técnicamente qué significa esto. Antes era como si en el trabajo concreto, en mis indicaciones, yo intentaba todo el tiempo de construir un vacío, como si el corazón fuese un vacío que el actor podía llenar con su propio sentido, con su propia espiritualidad, con su propia vitalidad interior. Entonces uno podía decir, caminas, allá hay un halcón, ¿cómo se mueve el halcón en el aire? El actor me podía decir, allá hay un pájaro rubio, ¿cómo se mueve? ¿Cómo canta el pájaro? Pero muéstrame ese canto a través de tus pasos. El actor podía decir, sí, a través de esas indicaciones muy técnicas que estimulaban el actor, su comportamiento, al final había otra cosa. Había como una forma interior de trabajo que hacíamos también, que permitía la creación y sección de un vacío en el cual el actor podía encontrarse. Ahora es como si en mis espectáculos, este vacío yo intento de crearlo en los espectáculos para que el espectador se encuentre. Significa que no puedo contar más historias. He descubierto que no soy capaz más de contar historias como la contaba antes. Antes tomaba un texto, tomaba un tema y de allá comenzaba el viaje, que es un regreso. Ahora comienza el trabajo y no quiero el tema, o siento que el tema se vuelve algo que involuntariamente va a hacerme repetir patrones de conocimiento. Quizás es todo esto como una grande revuelta, rebelión contra mi propia experiencia, contra mi propia sabiduría, que ahora no es sabiduría, es una prisión que me encerra y me hace hacer solo lo que yo sé. Esto sigue se transformando en un problema para mis actores, claro, porque mi manera de trabajar es, ¿cómo se puede dirigir a un actor si uno no sabe qué historia está contando? ¿Cuáles son las consecuencias de todo eso? Estaba reflexionando sobre eso, y la primera vez que lo voy a decir, porque lo que siempre ha asombrado a las personas que han reflexionado un poco sobre el Odín fue esta capacidad que tuvimos de estar juntos, a pesar que somos personas muy distintas, con necesidades y temperamentos muy distintos. Siempre logramos estar juntos, quedarnos juntos y solucionar nuestros conflictos, porque tenemos conflictos, evidentemente. No somos humanos, profundamente humanos, más que lo demás quizás. A nivel profesional, lo solucionamos a nivel profesional. Pero ahora es junto un momento de crisis. Crisis en el sentido griego de la palabra. Crisis significa en griego ruptura, como si algo se está rompiendo. Se está rompiendo esa comprensión de un acuerdo que existía. Porque ¿cómo se puede continuar a dialogar con un director que no es capaz más de explicar lo que está haciendo? De otro lado, yo sé que si me se da
el tiempo y una nueva manera, yo puedo llegar al resultado. Aquí naturalmente es para mí la historia algo que me ayuda a ponerme preguntas. Cuando yo veo todos los otros que crearon grupos que tuvieron una cierta influencia en la historia del teatro, yo sé que hubo siempre una ruptura con los viejos compañeros. Hubo una ruptura porque el director generalmente comenzó a ir en otra dirección y los viejos compañeros no lograban más a seguirlo. Es lo que caracteriza a Stanislavski, que deja a sus viejos actores con los cuales había fundado el teatro de arte para comenzar a trabajar siempre con nuevas generaciones de actores. Es lo que caracteriza a Coppó, es lo que caracteriza a Grotowski, por ejemplo. Lo que entre 10 años, cuando vamos a reencontrarnos, yo voy a poder contaros es esto, que si de veras es muy poco ordinaria relación que logramos crear en el Odín va a continuar en fortalecerse, a pesar que en ese momento yo estoy viviendo quizás el momento más grande de crisis, de ruptura con una manera de ver la construcción misma del espectáculo. Y con esta confesión profundamente íntima, de un lado de grande energía, de grande esperanza, vitalidad, es como si hay algo de nuevo frente a mí. Y para una persona que ya tiene bastante años, sentirse curioso no es para nada mal. De otro lado, la conciencia del riesgo que algo puede perjudicarse en esa relación tan sacra, tan excepcional, que me ha atado a algunas personas durante 30 años, 28 años, 20 años de vida. Antes, pues, si me preguntaran qué es el teatro, pienso que podía dar definiciones sensatas que podían ser comprendidas. Hoy es como si mi grande ambición es de transformar el teatro en una aguja sobre el cual danzan 1000 leones. Gracias.